Vamos a, vamos a hablar de algún temita que nos quedó colgando y vamos a anticiparnos a ver qué es lo que tenemos que saber como patrones, qué es lo que van a practicar, no hasta el cansancio, pero sí hasta el aprendizaje con Mónica. Nosotros estuvimos hablando de los 4 problemas de la navegación, hablamos de la situación, hablamos de la dirección. Hoy vamos a trabajar mucho con el tema de la dirección, vamos a resolver alguna cuestión. Hablamos de la distancia y de las mareas. Yo no sé si las mareas ya tuvieron la clase con Moni, si lo No. vieron ese tema o no. ¿No? Bueno, eso les va a tomar seguramente un par de clases porque hay varios métodos para poder predecir una altura de marea en un instante determinado. Después ustedes elegirán para su vida civil la que mejor les guste. Pero bueno, eso ya lo van a ver con Mónica. Hoy nuestro tema es el de la distancia. Cómo resolvemos la distancia, cómo se calcula, cómo se mide, cómo se trabaja, etcétera. Acordémonos de la proyección de Mercator, ¿sí? Esa esfera que se transforma en una superficie plana. Esa superficie plana, digamos, para pasar de la esfera a la superficie plana tuvimos que hacer deformaciones. Por eso los meridianos, que en el globo de la izquierda son líneas que se juntan en un punto, acá se ven paralelas, ¿sí? Este, y la proyección Mercator, digamos, tiene como una de sus características que si yo quiero medir la distancia entre dos puntos, tengo que tomar esa distancia y trasladarla a la escala de las latitudes, ¿sí? A ver, vamos a ver si puedo cambiar de pantalla por un segundo. Esperen, vamos a ver si hace falta. Sí, vamos a cambiar de pantalla por un segundo. Eh, a ver si es esta. No es esta. Momento. Es acá. Es esta. Ahí va. ¿Se ve eso? Sí, ¿Sí? Bien. Entonces, lo que decíamos es, supónganse que esto es una carta. Acá tengo la escala de las latitudes, ¿sí? Marcadas con, supongamos que estos son 5, 15, 30, no, 30 no, 5, 15, 25, 35, todos minutos dentro de un grado. Y por acá abajo tendré la escala de las longitudes y que nosotros necesitamos marcar la distancia entre esos dos puntos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para marcar la distancia entre esos dos puntos? Unimos los dos puntos con un segmento y trasladamos ese segmento a la parte de la carta donde estamos. O sea, este segmento es igual que este. ¿Sí? Y mido directamente sobre la escala de las latitudes. Ahí, supóngase que va de 15 a 30, de 5 a 30 son 25 minutos, que es lo mismo que decir 25 millas. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, cuando ustedes necesiten tomar la medida entre dos puntos cualesquiera de la carta, lo que van a hacer es, van a trazar un segmento, ese segmento lo van a trasladar a la zona de la carta en la que están trabajando, a la escala de las latitudes, y sobre la escala de las latitudes directamente miden. Porque esa es la única manera que tenemos de medir en una carta. Eso se puede hacer con un papelito, se puede hacer con cualquier elemento, con un compás de punta seca, con lo que ustedes tengan a mano, se puede hacer. Bien, volvimos a la carta, ¿la ven? ¿Sí? sí. ¿Sí? Bien. Bueno, acá el recordatorio es que una milla medida sobre la eh, Tierra equivale a un minuto medida sobre la escala de las latitudes.
¿sí? Eso es porque, la medida de un minuto es la definición de un minuto sobre la escala de las latitudes, o mejor dicho, un minuto sobre el círculo del Ecuador. Es la longitud del Ecuador dividido 360 grados y dividido 60 minutos. Eso es una milla equivalente a 1852 metros. No tiene mucho sentido estar acordándose de esa relación porque nosotros vamos a trabajar todo el tiempo en millas y ahora cuando trabajemos con velocidad vamos a trabajar en nudos. ¿Mm? Entonces, la distancia en kilómetros es anecdótica y lo único que sirve es para hablar con los terrestres y decirle que a qué distancia queda Colonia de Buenos Aires o a qué distancia queda Punta del Este de Buenos Aires medido sobre el mar. ¿Sí? Bien. Vamos acá. Bueno, ahí está la explicación de cómo tomar una distancia. Fíjense que está en la mano derecha, en la mano tenemos un compás de punta seca. Ahí está midiendo la distancia entre Punta Carnero y Punta Europa. Y lo que hace es, toma esa distancia con el compás de punta seca, se va a la escala de las latitudes y en la escala de las latitudes mides y le da 4,2 minutos, que es equivalente a 4,2 millas. ¿Sí? Lo único que no queda muy claro en ese gráfico, porque no lo permitía el gráfico, es que la zona en la cual nosotros vamos a ir a la escala de las latitudes es la misma zona donde medimos. O sea, para que eso sea más correcto, la medición debería hacerse más arriba que abajo, digamos, en la zona donde están, ¿sí? Porque la carta tiene una deformación progresiva en el vertical, en la medida que me voy hacia los polos. Para seguir manteniendo los meridianos que sean paralelos, tengo que ir aumentando la distancia de las latitudes. ¿Ok? Bien, acá, por ejemplo, si tuvieran que tomar una distancia, ustedes la miden con un compás de punta seca, con un papel, con cualquier cosa menos con una regla. Pues si miden con una regla va a haber confusión. Entonces, como las medidas en las cartas están en las mismas cartas, no nos hace falta utilizar nada que nos aporte confusión. Tomamos un papel, medimos la distancia entre dos puntos cualesquiera, nos vamos a la escala de las latitudes y ahí sabemos que cada minuto es una milla. En ese caso, por el tipo de escala, cada minuto o milla está dividido en 10 y a su vez cada minuto, cada una de esas divisiones en 10 está dividido en 5, con lo cual pueden tener mucha precisión. Hay una medida ahí que tal vez escuchen hablar, sobre todo si vamos a ir a La Esperanza, porque es una medida que utilizan mucho y que es un cable. ¿Alguien sabe qué es un cable? ¿O a qué se le llama cable? Un cable es la No era décima el hora y parte. media, ¿no era? ¿Cómo, perdón? Una ¿El hora y décima media? parte, ¿no era? Exactamente, un cable es una décima parte de una milla. O sea, Ok. 0,1 millas es lo que se llama un cable. Bien, y ahora lo que vamos a ver es la relación que hay entre distancia, velocidad y tiempo, porque este es el cálculo que nosotros vamos a necesitar hacer cada vez que necesitemos saber a qué hora vamos a llegar, cuando tenemos que recorrer una distancia. El cálculo este está íntimamente relacionado a si paso o no paso por el tema de las alturas de marea. Así que vamos a cambiar de... Hola Javier, vamos a cambiar de pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a volver a la pantalla anterior. Ahí está. Borramos todo esto y escribimos un poco. ¿Sí? Habíamos dicho que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Lo que utilizamos acá todas las veces son promedios, ¿sí? O sea, vamos a hablar de velocidades promedios. No vamos a hablar de velocidad instantánea ni de ninguna otra cosa. Las, la unidad de la velocidad es igual a la unidad de la distancia dividido la unidad del tiempo, ¿sí? La unidad de la distancia es la milla, la unidad del tiempo es la hora y la unidad de
velocidades nudos. Con lo cual, un nudo es la velocidad a la que va un barco cuando navega 1 milla en 1 hora. ¿Sí? ¿Está Sí. claro eso? Si ustedes van a 5 nudos, quiere decir que en 1 hora van a recorrer 5 millas. Si van a 10 nudos, quiere decir que en 1 hora van a recorrer 10 millas y así todas las cuentas. Pero esa es la relación entre velocidad, distancia y tiempo. Voy a borrar esto. El que avisa no traiciona. Bien. ¿Y para qué necesitamos saber esto? Porque bueno, nosotros vamos a tener que recorrer una distancia para llegar de un punto a otro y lo más probable es que tengamos como dato, lo más probable acá que siempre el dato sea la distancia y la velocidad. La velocidad se mide en la corredera, la distancia sale de la carta y nuestra incógnita siempre sea cuánto tiempo vamos a tardar. ¿Sí? El tiempo no es otra cosa que la distancia sobre la velocidad. Y si yo expreso distancia en millas y velocidad en nudos, ¿sí? Entonces, si esto está en millas y esto está en nudos, el resultado nos va a dar en horas. ¿Ok? Horas con décimas de horas. Después lo pasaremos a horas y minutos. Este cálculo, insisto de vuelta, ¿para qué sirve? Sirve para saber si se nos van a pasar los fideos, si llegamos al bautismo del sobrino, si alcanzamos el tren. Sí, sirve para todo eso, pero para lo que más nos sirve es para saber, y si ustedes van a ser navegantes de la ribera de San Isidro, si pasamos o no, porque hay un lugar donde hay menos profundidad, y entonces nosotros vamos a estar calculando todo el tiempo a qué hora llegamos, de acuerdo a la velocidad que tiene el barco, de acuerdo al viento que haya, a ver si llegamos para pasar con la marea o no. Ustedes van a tener la altura de marea, que es una cosa más o menos así, ¿sí? Y después vuelve a subir. La marea tiene dos pleas. Esto sería más o menos un tiempo de 24 horas, más de 25 horas que 24. Supongamos, bueno, aproximadamente 25 horas, ¿sí? Ese tiempo es 25 horas y ustedes, como el régimen de mareas es semidiurno en el Río de la Plata, lo que van a tener van a ser 2 pleas y 2 bajas en cada día. Siempre van a tener una plea más fuerte y siempre van a tener una baja más fuerte. Esto, por supuesto, que se puede ver modificado por la acción meteorológica del viento, etcétera, etcétera. Pero ustedes van a necesitar saber a, a qué hora, cuál es el tiempo al que pueden llegar a este punto. Espérenme porque ahí está. ¿Cuál es el tiempo al que pueden llegar a este punto? O cómo hacer para estar afuera de este intervalo, ¿sí? Porque ahí es donde tienen menos agua. Pueden presentarse distintas situaciones. Ustedes van a tener la tabla de marea a bordo antes de salir, van a tratar de predecir qué altura de marea van a encontrar, pero tienen que saber hacer el cálculo de a qué hora van a llegar. Y para el cálculo de a qué hora van a llegar, tienen esta fórmula que está acá arriba, que es cuánto tiempo voy a tardar para recorrer una determinada distancia con una velocidad. Todo esto son pronósticos y por supuesto que le puede uno errar porque uno no define la velocidad de una manera fija y estable, sino que va a depender del viento. Pero son cálculos que hay que hacer. Ustedes no van a salir de Colonia a un horario en el que cuando llegan al punto crítico están justamente en la baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si llegan justo en la baja no entran, de acuerdo al calado que tengan. Entonces, van a calcular la hora de salida de acuerdo a la performance del barco y demás para llegar, no sé, en algún momento en que el agua está creciendo, cuando está creciendo fuerte. Por supuesto que no siempre esto se puede anticipar y se puede calcular, pero es un cálculo que van a hacer muy frecuentemente y sobre todo más los que tengan barcos de más calado. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, sí.
¿Alguna pregunta, aporte, sugerencia, consulta o algo así? No, por ahora, por mi parte, no. ¿No? Bueno, ahí dice, obtenemos la distancia de la carta, despejamos la incógnita. Normalmente la incógnita siempre es el tiempo, porque no es que yo digo, tengo tanto tiempo para cruzar, ¿a qué velocidad necesito ir? Porque la velocidad es algo que no siempre vamos a poder regular, salvo que vayamos en un yate a motor, que entonces uno sabe que lo pone a 10 a 15 nudos y hace el cálculo del tiempo, ¿no? Pero normalmente siempre es el tiempo la incógnita a develar. Bien. Bueno, ahí tienen distintos lugares, distintas cartas, como para calcular distancias y velocidades y demás. Y en lo que refiere a esta parte, no hay mucho más que hablar. La verdad es que esto es más o menos todo lo que tenemos para decir del cálculo de la velocidad, la distancia y tiempo. Pero sí tenemos algunas otras cosas, salvo que ustedes quieran agregar algo, alguna experiencia, algún suceso o algo. Pero yo les quiero plantear cuáles son las cosas que vamos a resolver como patrones, ¿sí? Relacionado con lo que vimos la clase pasada o la charla pasada, cuando hablamos o me parece que fue la primera vez que hablamos del tema de la dirección. Si mal no recuerdo, fue la primera clase. Nosotros dijimos que la derrota verdadera era el rumbo verdadero más el abatimiento más la deriva. ¿Todo el mundo recuerda eso? ¿Sí? Eh, el rumbo verdadero va a ser igual al rumbo compás, que es lo que miramos en el compás, más el desvío del compás y más la declinación actualizada. Y esto que está acá es lo que llamamos el rumbo magnético, porque en verdad en el compás del barco no vamos a ver el rumbo magnético, sino que vamos a ver el rumbo magnético con los errores que introduce el barco. Por eso hace falta digamos, esto se hace poco, pero lo que hace falta es, espérenme a ver si puedo volver acá, es calcular la tabla de desvíos del compás. Ese desvío que está ahí depende del compás, depende del barco y depende de todos los fierros, imanes y cosas que alteren el campo magnético en el barco. O sea que se puede calcular, de hecho hay un ejercicio donde se puede calcular una tabla de desvíos para un barco, pero en la medida en que ustedes no cambian ninguna posición de metales, la tabla de desvíos sigue siendo la misma. Y en la medida que cambien un estéreo de lugar, un parlante, los cubiertos o cosas por el estilo, esa tabla de desvío puede cambiar. ¿Ok? Con lo cual, acuérdense que lo que nosotros vemos en el compás es el rumbo compás, que está afectado por el error del compás, que es el desvío, y además está afectado por lo que se llama el error del método, porque ustedes cuando miden rumbo magnético no miden la declinación. ¿Sí? Yo recién le mostraba a Eduardo, no voy a poder compartir acá la foto con ustedes, pero el domingo al mediodía me fui con mi celular a medir lo que me decía la brújula, sabiendo el horario del sol al mediodía, que es cuando debe estar al norte. Y la sorpresa, mi sorpresa fue que cuando tenía que estar midiendo 350 grados, ¿sí? La brújula del celular me marcaba 315 grados, con lo cual, por lo menos mi brújula de mi compás no es absolutamente confiable para nada. El sábado, cuando vayamos a navegar a La Esperanza, vamos a llevar una pínula que supuestamente no tiene esos errores. La vamos a comparar contra los valores que da el barco y seguramente utilicemos cosas que están a bordo del barco que ya los muchachos las tienen calibradas y saben cómo hacer. Bueno, volvamos
Vamos a sacar la parte derecha, total ya sabemos que es el rumbo verdadero, y vamos a volver a la ecuación de la izquierda, porque esta ecuación tiene algunas particularidades. Ahí cuando dice derrota verdadera, cuando dice rumbo verdadero, cuando dice eh, abatimiento y deriva, en verdad no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de vectores. La derrota es un rumbo con una intensidad, con una velocidad. Entonces, esto que está acá es un vector, ¿sí? El rumbo verdadero también es un vector, porque nosotros navegamos hacia un lugar con una velocidad. Y la deriva, que es lo que genera la corriente, también es un vector, porque la corriente nos mueve hacia un lado con una intensidad. Para que esto no sea irresoluble, nosotros suponemos que el abatimiento es un ángulo, ¿sí? Cuando vean el tratamiento que le damos en los problemas, van a ver que de alguna manera agrupamos estas dos cosas y dejamos solo la derrota, y la deriva como vectores. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos problemas básicos para resolver. Una es, dado un rumbo verdadero, que estoy navegando en mi barco, navegando con abatimiento y con deriva, ¿cuál va a ser la derrota que voy a hacer? Ese es el problema directo, ¿sí? Yo navego a tal rumbo, tengo tanto abatimiento, tengo tanta deriva, ¿a dónde voy a parar? Un problema. El siguiente problema es justamente el opuesto y es el que vamos a tener que resolver siempre, porque nosotros vamos a querer ir a un lugar y para querer ir a ese lugar, que es la derrota verdadera, vamos a tener que calcular a qué rumbo verdadero vamos, ¿sí? Para que con la corriente y con el abatimiento que tenemos, lleguemos a ese lugar. ¿Se entendió el planteo? ¿Sí? Sí, Bien. Sí, Sí, dale. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? ¿No? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Esto lo vamos a trabajar en una hoja de papel. Vamos a considerar que el norte está arriba y vamos a trabajar con una escala de velocidades. Por ejemplo, nosotros estamos navegando, supónganse que estamos navegando con un rumbo verdadero de, digamos, 5 nudos. El rumbo verdadero es 90, ¿sí? O sea, yo pongo acá 90 grados y en una escala esto es 5 nudos. ¿Ok? Imagínense que no tenemos abatimiento, pero que tenemos una corriente que nos apunta de sur a norte de un nudo y medio. En la misma escala que marcamos esto, ¿sí? Yo lo que pongo acá es un nudo y medio, 1,5 nudos. Y acá ya se van dando cuenta ustedes dónde vamos a ir a parar. No tenemos abatimiento esta vuelta, ¿sí? Esa que está ahí va a ser nuestra derrota verdadera, ¿ok? Esa derrota va a tener dos características. Una es la intensidad y la otra es el ángulo, ¿ok? ¿Dónde mido cada cosa? Bueno, el ángulo lo mido acá. Este es el ángulo al que vamos a apuntar. Y la intensidad no es más que, que este segmento medido en la misma escala que utilizamos para dibujar antes. Si se fijan ahí, a simple vista se ve que cuando yo tengo una corriente que es transversal a la dirección en la que me estoy moviendo, lo que termina pasando es que voy, por supuesto que me cambia el rumbo, porque de 90 ahí pareciera ser que estoy haciendo, no sé, pero por lo menos 70, pero con una velocidad mayor. ¿Se ve eso?
¿Sí? Bien. Este es el caso donde tengo un rumbo verdadero de 90, una velocidad de 5 nudos y una corriente justamente transversal. ¿Qué pasa con esa derrota verdadera si la corriente se alinea con la con el rumbo al que nosotros estamos yendo? Bueno, pasaría algo así. Yo voy acá tengo los 5, acá tengo 1,5, ¿sí? Y entonces nuestra derrota verdadera va a ser, no nos va a cambiar el rumbo, pero vamos a ir a 6 nudos y medio de velocidad. ¿Está bien eso? Bueno, por eso Sí. cuando uno va en el sentido de la corriente, siempre tiene más velocidad. ¿Qué pasaría si fuera el caso opuesto? Si nosotros navegamos 5 nudos hacia aquella dirección, pero tenemos una corriente de 1,5 nudos para el otro lado, o sea que tengo 5 y 1,5, ¿cómo termina siendo la derrota verdadera? Termina siendo la diferencia de estas dos, termina siendo 3,5 nudos. Por eso cuando ustedes van a remontar un río que tiene mucha corriente, lo que van a ver es que van a avanzar contra el agua a una velocidad, pero contra la tierra a una velocidad mucho menor. Esto ya todos lo experimentaron navegando en el Luján, navegando de costado del Luján. No se nota tanto en el río abierto, pero cuando uno está en un entorno un poco más cerrado, sí se nota. ¿Está bien esto? ¿Estamos hasta acá? Sí. 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 ¿Sí? Bien. Voy a borrar y vamos a incorporar el abatimiento. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a ver qué pasa con el abatimiento. Supongamos que tenemos la misma situación que antes, de 5 nudos navegando en ese rumbo, pero ahora tengo un abatimiento, ¿sí? Que es hacia la izquierda, es en este sentido, y que vale, no sé, digamos 5 grados, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es rotar todo ese vector 5 grados para arriba. ¿Sí? Un besito. A ver si lo podemos hacer un poco mejor, más prolijito. Supónganse que estos son 5 grados, ¿sí? Acá parecen más, pero tómenme que estos sean 5 grados. Bien, ese es el abatimiento. Y esta, por supuesto, va a ser la derrota verdadera. Pregunta, ¿nos cambió la velocidad con la cual avanzamos? Solamente rotamos la derrota. No nos cambia la velocidad. No nos cambia la velocidad. ¿Nos cambia el ángulo? Sí, nos cambia el Sí, nos ángulo. cambia. Nos cambia el ángulo. ¿A alguien se le ocurre cómo compensar si nosotros quisiéramos ir a la derrota verdadera que teníamos antes? ¿A la de abajo? ¿A esta? Solo para que lo entendamos. Si se Y les ocurre. aumentar, ¿Cómo? em, aumentar la Sí, hay que restar el velocidad abatimiento. ¿Aumentar? cuando No, cambiar el aumentar rumbo. el abatimiento. A ver, no te termino de entender. ¿Qué decís de hacer con el abatimiento? Mm, una puede ser aumentar el ángulo inicial Bueno, ahí para va. Ahí va. Por eso, Si cambiar el no- rumbo, básicamente. Exactamente, cambiar el rumbo. Fíjense que si nosotros en esta apuntáramos este ángulo para acá abajo, con el abatimiento hacia allá arriba, vamos a volver a Tendríamos la, que- vamos a volver al original. ¿Sí? Esta es la manera de compensar un abatimiento y después van a ver que es una manera también de compensar una corriente. Cambiar el rumbo, o sea, modificar el rumbo al que estamos navegando. ¿Estamos hasta acá? O sea, acuérdense que nosotros lo que supusimos es que el abatimiento solamente nos genera cambio de ángulo, que no nos genera cambio de velocidad. Esto no es estrictamente cierto, pero es lo que usamos
para poder hacer el desarrollo. ¿Ok? Veamos ahora qué pasa con las dos cosas. ¿A dónde vamos a parar si se apaga Valderrama? ¿Sí? Vamos entonces a imaginarnos un rumbo verdadero, que es este. Siempre es un rumbo, yo dibujo acá al norte y lo pongo a 90 grados para que sea más fácil. ¿Ok? Esos son 90 grados. Vamos a tener una corriente hacia acá, ¿sí? Que que nos lleva hasta acá abajo. Y encima vamos a tener un abatimiento que nos abate todo eso que está ahí. Bien, este sería nuestro rumbo verdadero, esta sería nuestra deriva y esto sería nuestro abatimiento. ¿Se nota eso? Ahí tengo Sí. corriente viniendo desde el norte, viento entrando. Acuérdense que el abatimiento siempre es sotavento, con lo cual podríamos tener viento entrando desde acá y entonces nos vamos a ir cayendo cada vez más a sotavento. ¿Cuál es la derrota verdadera que vamos a terminar haciendo? Bueno, el ángulo, por supuesto que va a ser, eh, a ver si lo puedo marcar así, pero vamos a marcarlo grueso. El ángulo es todo este ángulo que está acá. Ese va a ser el ángulo de la derrota verdadera. Y esta que está acá, ¿sí? Va a ser la intensidad, o mejor dicho, la velocidad de la derrota verdadera. Siempre cuando ustedes pusieron el rumbo verdadero, lo pusieron en una escala de nudos. La deriva también la van a poner en una escala de nudos. Y lo que van a medir ahí abajo es en la misma escala cuál es la derrota verdadera que están haciendo. ¿Sí? Mm. Ese es el problema directo. O sea, yo tengo un rumbo, tengo y digamos, en la ecuación de acá arriba, en esta ecuación que tenemos acá arriba, siempre ahí los datos van a ser el abatimiento y la deriva. Y vamos a tener como incógnita el rumbo o la derrota. Cuando tenemos como incógnita la derrota, es este ejercicio que está acá. Ustedes van a construir ese triángulo, lo van a rotar después con el abatimiento. Lo pueden rotar antes también, no cambia mucho. Van a ver las dos cosas. Y el problema inverso es, ¿cómo hago para llegar a un lugar si tengo tanto abatimiento y tanta deriva? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Bien. Pregunta. Sí. Entonces, si nosotros tenemos la derrota verdadera y el rumbo verdadero para saber la trayectoria que tenemos que llevar nosotros, si en realidad el rumbo que nosotros queremos alcanzar es el verdadero. Tenemos que restarle entonces la derrota verdadera, ¿no es cierto? Eh, No, a ver, espera, miento. El ángulo, el ángulo. cuál es tu incógnita? ¿O qué es lo que vos querés Porque averiguar? si el rumbo que quiero alcanzar, o sea, el Ahí rumbo está. verdadero supuestamente es el lugar que yo quiero llegar. Eh, no, no. El lugar al que vos vas a llegar es el lugar al que te lleva la derrota, que es la composición de todas estas tres cosas. El rumbo, más el abatimiento, más la deriva. Bien. Eso es lo que vos vas a marcar en la carta. Ahora, lo que tenemos que resolver es, sabiendo a dónde quiero ir, cómo pongo el barco, a qué rumbo pongo a navegar el barco para con un determinado abatimiento y una determinada deriva llegar al lugar al que quiero ir. ¿Se entiende Esa eso? era la pregunta. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esa cuestión. Supónganse que ustedes quieren navegar este rumbo, que quieren hacer esa derrota. ¿Sí? No le pongo, a esa derrota no le pongo ninguna intensidad porque eso va a ser una resultante de la velocidad del barco y de la velocidad de la corriente. Pero yo tengo como datos acá el abatimiento y la deriva. Entonces, imagínense que en una escala que tengo predeterminada y que tengo elegida, que tengo una deriva,
perdón, vamos de vuelta. Esa es la derrota que quiero hacer, ¿sí? Imagínense que tengo una deriva que es esta que está acá. ¿Ok? Esa es la deriva que quiero, esa es la deriva que tengo. Esta es la deriva. ¿Sí? Y que yo navego a una determinada velocidad, que puede ser, no sé, digamos, si estos son 2 nudos, pueden ser 6. Entonces, ¿qué hago? En la punta de la deriva trazo un compás, ¿sí? Donde, donde tenga la intensidad de la velocidad que voy a navegar, ¿sí? Y esa va a ser la suma de mi rumbo verdadero más el abatimiento. ¿Ok? Esa va a ser la suma del rumbo verdadero más el abatimiento. La derrota verdadera va a ser esta que está acá abajo. Acá voy a poder medir la intensidad. Y luego, rotando esta curvita con el abatimiento, ya sea si lo tengo hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a poder saber cuál es el rumbo que tengo que hacer. Si, por ejemplo, yo tengo un abatimiento hacia el norte, ¿sí? Lo que tengo que hacer es en la carta ponerlo de manera inversa, ponerlo hacia el sur. A Bien. ver, espérenme porque esto es confuso. Vamos a hacerlo de esta manera. Póngase que yo tengo un abatimiento de, no sé, 3 grados, que es hacia el sur, que es hacia abajo. Entonces yo lo que hago acá es roto estos 3 grados, que es hacia el norte, ¿no? Que es hacia el norte. O sea, el Sí, 3 barco, grados hacia el norte. el barco va hacia el norte. Lo que yo tengo que hacer es compensar ese abatimiento hacia el sur con esos grados y luego tomar esta y ahí voy a tener el rumbo verdadero. Entonces, fíjense que la componente entre la derrota, entre la deriva, acaba el menos el abatimiento. Y el rumbo verdadero, que es este que está acá, yo ahí puedo medir a qué rumbo verdadero voy a tener que poner a navegar el barco para que haga la derrota verdadera que quiero hacer, que es la primera línea esta, que está acá. ¿Se entiende? Bien. O sea que si yo voy navegando a 90 grados, tengo que llegar al punto en la carta. Me marca un rumbo verdadero de 90 grados y tengo una deriva de 3 grados hacia el norte, tendría que ir 3 grados más hacia el sur, serían 90. Sí, en verdad, acordate que cuando nosotros hablamos de deriva, vamos a hablar de una corriente con una velocidad y con una intensidad. Cuando hablamos de abatimiento, hablamos de grados. Por una cuestión Bien. de, ¿sí? Es una simplificación, ¿ok? Pero nosotros decimos que el abatimiento solamente nos cambia el rumbo. No, Perdón, El sí, ángulo. Claudio. ¿Se dale. podrá hacer otro ejemplo con otro ángulo? Porque no me quedó muy claro. Se puede hacer otro Aunque ejemplo sea con más rápido, ¿no? ángulo. Pero con otro ángulo de, Sí, de sí, sí, deriva y sí. demás. Supongamos, a ver, que nosotros queremos hacer esa derrota verdadera. Esta es nuestra derrota verdadera. ¿Sí? ¿Está ok? Ya queremos ir a navegar en un rumbo de más o menos 50 grados. Ok. Ok. En un punto cualquiera y con una escala voy a poner la corriente, que en este caso es hacia el norte. La corriente es hacia el norte. ¿Sí? Esto es lo que nos va a aportar la deriva. ¿Sí? Después, en la misma escala, yo sé cuál es mi velocidad. Sé cuál es mi velocidad en cuanto en nudos, en intensidad. Pero la tengo que poner acá porque no sé a dónde voy a apuntar. Supongamos que no hay abatimiento en este caso. Tenemos 0 abatimiento. Me paro en la punta de la velocidad, ¿sí? Trazo, esta es la velocidad, digamos, el rumbo verdadero. Y acá directamente mido cuál es el rumbo verdadero que tengo que navegar.
La velocidad resultante de esta trayectoria va a resultar de medir en la misma escala todo esto que está acá. Fíjense que están más o menos sumándose, entonces la velocidad efectiva va a ser mayor. ¿Sí? Y ahí lo que hicimos fue apuntar el barco. Fíjense que es bastante intuitivo. Si yo quiero ir hacia el noreste y tengo algo que me lleva al norte, lo que tengo que hacer es apuntarlo un poco más al sur. ¿Está claro? Yo quiero hacer 50 grados, pero la corriente me lleva hacia el norte, finalmente termino haciendo más de 50 grados, estoy haciendo 60. O sea, este ángulo que está acá van a terminar siendo 60 grados, más o menos. O sea, ustedes le van a decir al timonel, para ir a 50 tenés que gobernar a 60, porque tenemos una corriente que nos da de través, que nos va a hacer un poquito más rápido. Fíjense que entre el rumbo verdadero y la derrota verdadera hay un poquito más de distancia, porque la corriente no solamente que los empuja de costado, sino que los hace ir en la misma dirección que ustedes van. Pero le van a decir, bueno, goberná a 60 grados y vas a terminar haciendo esta derrota que serán unos 50 grados. ¿Se ve eso? Bien. Sí, esto se calcula siempre, perdón, de Sí. forma gráfica, ¿no? Sí, sí, esto se calcula de forma gráfica. Se calcula de forma gráfica y esto se calcula para saber esto siempre, para saber la Está bien. derrota verdadera siempre. Eh, o para saber el rumbo verdadero al que tenés que poner el barco. Porque una vez que nosotros tenemos este cálculo hecho, una vez que resolvimos estos triángulos, que los van a ver con más detenimiento, van a hacer ejercicios de estos, unos cuantos. Moni los va a llevar de la mano con este tema, porque además lo sabe explicar súper bien. Una vez que resolvamos estas que resolvamos esto, nos vamos a poder meter en la estima analítica. ¿Sí? Por eso que digamos, ahora vamos a hacer un compás de espera, de tiempo de desarrollo de teoría en navegación, y ustedes lo que van a ir haciendo van a determinar los desvíos, la tabla de desvíos del compás, que es para pasar. Acuérdense que habíamos escrito antes que el rumbo verdadero era el rumbo compás más el desvío más la declinación actualizada. La declinación actualizada es dato y sale de la carta. El rumbo compás lo leen. Y la tabla de desvíos vamos a enseñarles a calcularla, aunque nadie lo hace, pero nosotros les vamos a enseñar cómo se puede calcular. Y con eso ustedes van a poder saber a dónde está apuntando el barco, cuál es el rumbo verdadero que están haciendo. ¿Sí? Con el rumbo verdadero vamos a ir a los triángulos estos para saber a dónde vamos a parar. O sea, primero, lo que vamos a calcular primero es la parte más fácil, que es con un rumbo verdadero, un abatimiento y una deriva, a ver cuál es la derrota. Van a ver que cuando la deriva y el rumbo verdadero están más o menos alineados, la velocidad es mayor; cuando no están alineados, la velocidad es menor. Eh, y después vamos a hacer el ejercicio de verdad real, que es: yo quiero ir de Buenos Aires a Colonia y tengo tanta corriente y tengo tanto abatimiento, ¿a qué ángulo pongo a navegar el barco? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ahora los tengo a todos en pantalla. Eh, Esto es un poco teórico, es un poco áspero, pero cuando vayan a los papeles y a trabajar con los números y con las escalas, van a ver que es bastante sencillo. Los problemas de examen son básicamente de estos dos tipos. Uno es: decime a dónde llegaste navegando con este rumbo, esta deriva y este abatimiento. Y el otro es: quiero ir de A a B, tenés esta velocidad de navegación, este abatimiento y esta deriva. Decime cuál es el rumbo que vas a poner en el barco para llegar. ¿Sí? Esos básicamente son los dos problemas. Antes de eso van a resolver otro montón de cosas, pero esto es lo que necesitamos que vayan ejercitando para poder saber cómo poner un barco para hacer una derrota
con las condiciones. Esto los timoneles no lo ven, no lo saben hacer, porque como los timoneles navegan a vista de costa y la diferencia con los patrones es que no necesariamente navegan a vista de costa, los timoneles cada tanto se pueden reubicar y pueden corregir la posición. Entonces apuntan de acá a, no sé, a Dársena y en la mitad del camino corrigen con algunas marcaciones y dicen, ah, bueno, no estoy donde yo pensé, estoy acá. Entonces de acá hasta allá, ¿cómo voy? Y van navegando, van haciendo tramos más cortos, cuando la diferencia con los patrones es que si pueden establecer cómo va a ser la corriente durante todo ese día en promedio y cómo va a ser el abatimiento de acuerdo al viento que tienen, ya deberían poder trazar una derrota, o mejor dicho, deberían poder poner un rumbo en el barco que los haga hacer una derrota verdadera, que es como la que ustedes quieren llegar. ¿Sí? Bueno, por mí, por hoy, nada más. Nos vemos más adelante para ver los temas de estima analítica, que va a ser cuando ustedes ya puedan resolver esto solos y podamos pasar a la etapa siguiente, que es lo que tienen que hacer los patrones, que es, sabiendo la derrota verdadera que está haciendo un barco, poder definir de forma gráfica o analítica a dónde va a estar, cuál va a ser su siguiente posición. Eso lo hacemos, es muy sencillo, son unas sumas y unas restas, pero requiere toda una charla previa, ¿sí? Así que digamos que por hoy llegamos hasta acá. No sé si alguno quiere decir alguna cosa.